Soy Luis Carlos Forero Medina, mago pilochán, artista polifacético, gestor cultural, trabajador social especialista en gestión pública. Soy la cuarta generación de una dinastía artística colombiana, conocida como los pilochanes, que tiene algo más de 140 años de trayectoria en el país. Desde muy pequeño siempre quise ser como mi abuelo y como mi padre, no solo por el hecho de pararme en un escenario, sino también por su legado en la lucha gremial en el sector de la cultura, la búsqueda constante para la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los artistas, la dignificación del quehacer artístico y en especial el reconocimiento de aquellos que viven de él, para y por el arte. En ese sentido, la experiencia de gestión pública al servicio de los trabajadores del arte y la cultura tiene sus inicios en la búsqueda de una respuesta. La pregunta, ¿cómo contribuir a la mejora de las realidades de los artistas en sus territorios? Claro, teniendo en cuenta que las dinámicas culturales no dependen de las instancias públicas de cultura. Sin embargo, sí son ellas las que tienen las capacidades administrativas y legales para fomentar el arte y las expresiones culturales. A hoy, son más de 20 años de trayectoria artística y 10 años de experiencia en la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y políticas dirigidos al sector cultural que buscan una sola cosa, la dignificación del quehacer artístico y la garantía de los derechos culturales. Mi trayectoria la podemos dividir en varias fases. La primera, la intención, en donde se centra en la búsqueda del interés para buscar y promover acciones que dignifiquen la tarea de los artistas. La segunda, la investigación, que tiene su epicentro en el momento de generación de procesos investigativos enfocados al arte y la cultura. La tercera, la exploración, la cual se enfoca en la búsqueda de respuestas en un diálogo permanente entre el sector cultural y la instancia pública de cultura para poder generar así proyectos contextualizados. Y la cuarta, consolidación, en donde ya teniendo claros los momentos metodológicos inicia todo el proceso y la experiencia de gestión e intervención basada en pensar y repensar la gestión pública de la cultura como una garante de los derechos culturales en los territorios. Este trabajo, que ya cuenta con 10 años de trayectoria, va a permitir implementar esta estrategia en municipios como Chía, Tenjo, Cajicá, Sopón, Biotá, Zipaquirá y Fusagasugá. El acceso a la vida cultural en los territorios debe pensarse tanto para la comunidad en general como para los artistas, y es allí donde la experiencia ha permitido crear, implementar y garantizar la sostenibilidad social, política, administrativa, financiera, pero en especial sectorial, de políticas públicas de cultura, portafolios municipales de estímulos, marcos normativos, sistemas de información cultural y una diversidad de convocatorias que responden a un ejercicio contextual de las realidades locales, comprendiendo la cultura como un derecho humano fundamental. Entonces, la visión que nos regaló como municipio, que estábamos en ese momento reorganizando procesos, estructurando proyectos y dejando sentadas muchas bases que aún hoy son parte del proceso de Fusagasugá, fue fundamental. Al venir de una familia de tradición artística, siento que es un compromiso que, además de que asume como una cuestión desde lo académico, desde lo profesional, también desde lo personal, y esa visión de poner al sector público, que son las diferentes entidades responsables de cultura en los territorios, al servicio del fortalecimiento de un sector privado y de una dinámica cultural que en el municipio y que en todos los espacios requieren de muchos apoyos, recursos, el reconocimiento que el aporte de Luis Carlos fue muy integral. Siento que desde él estuvo encargado desde el primer momento de los procesos de fomento de la cultura y por supuesto fortalecimiento del sector. Puntualmente, creo que un gran logro que hay que destacar, el primer logro es la creación y el establecimiento del portafolio municipal de estímulos de Fusagasugá con todas sus bases, sus lineamientos, su defensa ante el Consejo Municipal, para que aún hoy sea ese acuerdo que se sigue trabajando en el municipio. Siento que también hizo parte de ese proceso el dejar la base establecida para adelantar a futuro, y eso es un proceso que todavía se sigue haciendo, el sistema de información artística y cultural de Fusagasugá. Ese sistema de información también creo que es la base para una buena caracterización de los proyectos y fue ese rigor y también esa necesidad de reconocimiento y de diagnóstico de el sector, que también fue algo que él buscó como que se trabajara pues en pro de algo que sí tuviese una base y que sí tuviese como algo muy claro ahí. La cosa más grande que ha tenido la Secretaría de Cultura de Fusagasugá, que es la política pública de cultura, para la cual también se trabajó durante un buen tiempo con un diagnóstico grande, sentado, y que permitió dejar la base para que este documento se empezara a construir y se consolidara en el municipio. Uno de los principales aportes que Luis Carlos Forero pues, nos hace a nosotros como trabajadores sociales desde esos procesos de intervención social es justamente pensarnos todas las posibilidades que se pueden estar aportando desde las artes. No solamente digamos que la música o la danza, sino de pronto algo que hace parte de nuestra cotidianidad, como lo es el payaso, que para nosotros como colombianos los hemos visto, han hecho parte digamos que de nuestra cotidianidad, pero nunca los habíamos visto con unos ojos diferentes, sino que en el momento que Luis Carlos se da la tarea justamente de presentarnos qué es el payaso también como una profesión, como un estilo de vida, como una posibilidad para llegar a todos los públicos, a todos los rincones, bajo diferentes ejes temáticos que no solamente son como la diversión o el entretenimiento, sino que cumple también una función social por medio del mensaje, del contenido, en otras palabras, de sus intervenciones, y desde ahí cómo se genera justamente una reflexión, esa reflexión cómo puede llegar a traer un cambio también desde la profesión, desde lo social, desde lo cultural, desde esos ejes también están en que el conocimiento es aplicable, que no se queda solamente para un anaquel, para guardarlo, sino que permite que futuros profesionales también puedan estar explorando otras posibilidades desde el arte, desde la cultura, justamente para llegar a diferentes públicos, a diferentes grupos poblacionales, también con, digamos que con unas necesidades o hasta con problemáticas específicas, y cómo esos contenidos pues no hacen una distinción, sino todo lo contrario, cómo permiten también integrar, construir y sobre todo identificar esas realidades que viven las personas. Tuve la oportunidad de participar dentro de las convocatorias realizadas en los estímulos en el municipio, también participé dentro de las votaciones del Consejo Cultural y también tuve la oportunidad de conocer muchas cosas que estaba realizando el Instituto de Cultura. Gracias al CICUT, en lugar de información donde los gestores culturales y artistas podemos estar informados de todo lo que pasa en cuestión cultural dentro del municipio, como el fortalecimiento integrado de los estímulos llamados ARTENCO, también el Estatuto Municipal de Cultura, el proceso de elección del Consejo Cultural, el Comité de Patrimonio y el CICUT, que es el Sistema de Información Cultural de Tenjo, el apoyo y aportes a los gestores promoviendo la creación y circulación de proyectos y procesos que se realizaron en cuanto a los estímulos ARTENCO, establecer un marco normativo, lo cual fue muy bueno en la planeación y sostenibilidad de las políticas culturales dentro de los estatutos, también la participación democrática, que lo cual es muy bueno también no solo en el sector cultural, sino también en la juventud, en cuanto al sector de las voces, la representación de nosotros en el ámbito cultural dentro del municipio, a la hora
de la toma de decisiones, y eso es muy importante. Considero que los aportes que realizó él en la cultura de Cajicá, en este instituto en el que pudimos trabajar, están centrados como en una búsqueda de formalizar el sector y que esto le permita pues al sector de cultura pues, ser más dinámico y pensarse desde la formalización del arte. Estos procesos que se realizaron pues continúan. Cajicá en este momento está haciendo creo que si no estoy mal, casi su quinto o sexto portafolio de estímulos, igual que el sistema del SIACA pues ya tiene una cantidad de agentes inscritos y pues el Festival de Artistas Independientes está como en su quinta versión. Pues yo siento que el aporte en gestión cultural de Luis Carlos es muy importante para abrir estas rutas, y pues también es importante que esto que él lanza como una apuesta pues también se apropie la institución, y pues en este caso la institución continúa con este proceso. Él destacó de su persistencia, sus ganas de fortalecer el sector y formalizarlo, que pues ojalá continúen y no se acabe este impulso, porque realmente pues las dinámicas políticas y sociales de estos entornos son muy complejas, y tratar de formalizar un sector que históricamente se ha visto más relacionado con lo informal, pues es toda una apuesta que hay que destacar en él, y que ojalá él siga persistiendo en eso, ¿no? Luis Carlos nos ha permitido crear un antes y un después en la cultura del municipio de Zipaquirá. Eso implica abrir un poco el horizonte de lo que se concebía en el municipio, de su propia palabra cultura, y concebirla de verdad como un todo, en el que abarca diferentes sectores, abarca diferentes dinámicas, pero sobre todo la mayor reflexión que Lucho nos ha podido brindar es lograr entender cómo desde la participación ciudadana, desde las políticas y la normativa, pero sobre todo desde el trabajo constante en pro de la comunidad, se puede establecer un ejercicio transparente como siempre nos ha enseñado. Nos enfocamos un poco en el desarrollo propio de la cultura del municipio. Podríamos decir que las aportaciones más grandes que nos da es ayudarnos a crear los 4 programas que hoy vivimos y hoy podemos ver realizados en nuestro municipio, de todo lo que ha sido nuestro plan de desarrollo municipal, como también ha sido el gran proyecto de la creación de Zipa Festiva, los espacios de concertación que ahora vamos a tener. Por supuesto, darle un nuevo orden al Consejo Municipal de Cultura, y además de eso también creo que su bandera es hoy la política pública de cultura en el municipio, darle una resignificación a la cultura en el municipio. Yo siempre pienso que si no tuviéramos el acompañamiento y la asesoría de Luis Carlos Forero en este proceso, quedaríamos casi con un 50% de un vacío fundamental que no solo viene desde la parte documental, desde la parte de investigación, sino desde la parte del engranaje que se puede dar en no solo resignificar el trabajo que se puede dar desde la cultura, sino darle un proceso innovador, actualizado. Soy Luis Carlos Forero y esto es Gestión Pública al servicio de los trabajadores del arte y la cultura.